En esta ocasión me toca presentar la exposición del profesor Julio de León Barbero. El profesor Julio de León Barbero es titular de la Cátedra de Filosofía Social, miembro del Centro de Investigaciones Henry Hazlitt de la Universidad Francisco Marroquín. Tengo el gusto de conocerlo y es un experto en las ideas de los autores de la escuela austríaca, y en este caso nos va a presentar en su conferencia que se titula Ciudadanía o Síndrome de Estocolmo, donde va a analizar la idea de ciudadanía y su relación también con los derechos individuales. Le damos la bienvenida al profesor de León Barbero y le agradecemos su presencia. Muchas gracias, Eliana. Quiero personalmente agradecer a la Fundación Bases y a la Fundación Hayek la invitación de que fui objeto para dirigirme a ustedes en este foro, y agradecer también a la Universidad Francisco Marroquín por el hecho de haberla convertido en una realidad. Me siento feliz de encontrarme aquí entre amigos, tanto argentinos como de otros países, y sumamente complacido por el gran número de caras jóvenes que veo acá. Los jóvenes son muy dados a la acción, no tanto a la reflexión, y el hecho de que estén aquí de veras abre una esperanza muy particular para nuestro subcontinente. Debemos a la genialidad de Friedrich Hayek el señalamiento de que existe una enorme confusión en el pensamiento político contemporáneo. Confusión que no solo afecta al hombre de la calle, sino, lo que es peor, a aquellos que se dicen científicos sociales. Esta condición que las ciencias sociales padecen es responsable de que algunas falsedades hayan adquirido estatus de cientificidad y de muchas decisiones políticas inspiradas en simples disparates. Se nos impone con vehemencia el ideal con el que dio inicio la filosofía en Occidente: la búsqueda de nociones universales que reflejen la realidad en su esplendor. Es decir, efectuar una tarea lógica y semántica que conduzca a que los conceptos que utilizamos contribuyan a describir y a comprender la realidad. Porque abrigo justificadamente el temor de que la confusión en el lenguaje de las ciencias sociales obedece a razones ideológicas. Por supuesto, utilizo el término ideología no en el sentido marxiano, sino en el sentido que le confirió Pareto en su Tratado de Sociología General: discurso caracterizado por su fuerza de persuasión. De ahí que sea tan diferente la tarea que efectúa el propagandista o el apóstol de la tarea propia del científico. Entre los conceptos cuyo sentido es necesario rescatar está uno muy preciado, no solo por su antigüedad, sino por el lugar que ha ocupado en el elenco de valores propios de la civilización occidental. Me refiero al concepto de ciudadanía. Hoy el concepto de ciudadanía constituye una especie de piedra angular para el derecho, la ética, la economía, la política y la filosofía social. Entre las circunstancias que han contribuido a despertar el interés por la ciudadanía, señalo la publicación en el último cuarto del siglo XX de una trilogía de obras publicadas en el contexto norteamericano. La primera de ellas, titulada Las contradicciones culturales del capitalismo, de Daniel Bell. En dicha obra, Bell denuncia que el sistema económico capitalista experimenta una crisis interna que debe resolverse. Según Bell, el capitalismo, a fuerza de insistir en la búsqueda de la felicidad y del placer a nivel personal, ha cavado su propia tumba, pues ha eliminado los nexos que cohesionan la vida en sociedad.
Asegura el autor que la insistencia capitalista en el hombre, en el individuo, ha promovido intereses egocéntricos. Esto ha implantado un proceso de atomización en el corazón mismo de la vida en sociedad, poniéndola al borde de la destrucción, promoviendo a la vez el surgimiento de condiciones lamentables de vida para muchos. Nora Rabotnikov llama a Daniel Bell un liberal desencantado. Esta es una media verdad. Bell es un desencantado, pero no un liberal. La solución propuesta por Bell es un retorno a la ciudadanía, porque sólo así los hombres se sentirán identificados unos con otros y dispuestos a sacrificar sus intereses egoístas en aras de la comunidad política. Comunidad política denominada hogar público, hogar en el que cada quien se sentirá no solo en casa, sino entre hermanos que comparten el sentido de pertenencia. Nada nuevo. Ya Juan Jacobo Rousseau había insistido en esta dialéctica entre el hombre y el ciudadano. Pero de acuerdo a Bell, no hay forma de asegurar la pervivencia misma del capitalismo y de la democracia que no sea cultivando el interés en lo común, sacrificando el egoísmo, valor individual, en aras del bien de todos, valor ciudadano. La propuesta consiste en un cambio paradigmático, del paradigma del individuo al paradigma del ciudadano. La segunda obra es La teoría de la justicia, de John Rawls. En ella, el autor rechaza la idea formal de justicia y sostiene que no es suficiente para mantener cohesionada a la sociedad y en pleno funcionamiento a la economía de mercado. Las desigualdades, sostiene Rawls, son dolorosas y la política está llamada a repararlas y compensarlas. Al fin y al cabo, no es justo que algunos disfruten de un elevado nivel de bienestar personal si eso mismo no se posibilita a otros. Y es el poder político el que debe asegurarlo. La justicia distributiva recibió así un espaldarazo tan sonoro que más de 5.000 obras se publicaron en los años subsiguientes en reacción al libro y a las ideas de Rawls. Y se dijo en algún momento que la teoría de la justicia de Rawls fue el tratado de filosofía más leído del siglo pasado. Según Rawls, solo un contrato social que permita a los ciudadanos sentirse parte de una comunidad cuyo gobierno promueve el bienestar de cada uno puede fomentar el carácter civilizado. Carácter consistente en un compromiso personal con el conglomerado que resulta de un sentimiento profundo de pertenencia. La tercera obra es Tras la virtud, de Alasdair MacIntyre. En ella se nos revela a otro desencantado con el liberalismo y que, además, culpa a los valores y a las normas morales liberales de haber contribuido a generar muchos de los problemas padecidos por las sociedades modernas. Una muestra basta. Señala que el individualismo liberal ha atomizado la vida en sociedad, matando la posibilidad de una convivencia genuinamente comunitaria. Como buen comunitarista, aunque en algunas entrevistas ha negado enfáticamente serlo, MacIntyre sostiene que el sistema de normas morales heredadas por Occidente y aquellas particularmente enfatizadas por el liberalismo han hecho que los hombres en sociedad padezcan serias deficiencias en su actuar. Cree que la solución está en una transformación del carácter de los seres humanos, ya que la fuerza, los castigos y la exclusión no han funcionado, es urgente una metamorfosis profunda.